Saludos y bienvenidos a este canal de matemática con el profesor Rosado. Continuamos trabajando con ángulos entre líneas rectas paralelas. Fíjense que aquí me dicen, si L1 es paralela a L2, o sea, dos líneas rectas son paralelas, y M es la secante, o sea, esta línea corta a estas dos paralelas. Haya las medidas de los 7 ángulos restantes, sabiendo que la medida del ángulo 1 es igual a 60. Me piden que dibuje las rectas. Fíjense aquí, tenemos aquí las rectas dibujadas. L1 paralela con L2, son paralelas. Y M es la secante, esta línea secante, usted coloca los 8 ángulos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el orden que usted quiera. Me dicen que la medida de ese ángulo es 60 grados, miren aquí, vamos a calcular los demás ángulos. Nos quedaremos con este valor, con esta medida y la figura, miren aquí. Tenemos la medida del ángulo 1 que me dijeron y la figura. Entonces, fíjense aquí, tenemos esta medida que es el ángulo 1. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados, porque son par lineales, son suplementarios. Entonces, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. La medida del ángulo 1, miren aquí, que es 60, cambiamos aquí por 60, más lo que hay aquí. Ese 60 pasa restando de este lado, miren aquí. El 60 que está positivo pasó restando. Aquí 180 menos 60 es igual a 120. La medida del ángulo 2 es 120. La medida del ángulo 3 mide lo mismo que el 1 porque son opuestos por el vértice. Son iguales entonces. Lo que mide el 1 mide el 3. Como el 1 mide 60, el ángulo 3 también mide 60. El ángulo 4 es opuesto con el 2, también tienen la misma medida, por lo tanto, como el ángulo 2 mide 120, el 4 mide también 120 grados. El ángulo 5 y el ángulo 1 son ángulos correspondientes, tienen la misma medida, o sea que como el 1 mide 60, el ángulo 5 también mide 60 grados. El 6 es un ángulo correspondiente al 2, porque están en la misma posición. Lo que mide el 2, que es 120, eso mide el ángulo 6. Miren aquí, el ángulo 6, 120. El ángulo 7 mide lo mismo que el ángulo 6, porque son opuestos por el vértice. O sea que si aquí hay 120, el ángulo 7 también 120. El ángulo 8 es opuesto por el vértice con el 5, tienen la misma medida. O sea que si el 5 mide 60 grados, el 8 también mide 60 grados. Y ya aquí tenemos la medida de los ángulos que nos pidieron. Gracias por su atención. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, compartirlo y darle me gusta. Hasta un próximo video.